Hola, bienvenidos a Inspiradores, Capacidad sin Límites. En esta oportunidad nos acompaña la personera distrital, Gina Marcela Romo Silva, con quien hablaremos ampliamente como entidad del Ministerio Público, de lo que tiene que ver con la política pública y la intervención que ellos hacen como acompañamiento a la población con discapacidad de nuestro Distrito Especial de Barrancabermeja. Bienvenida, doctora Gina Marcela, al espacio del Magazine Inspiradores, Capacidad sin Límites. Claudio, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Bien, doctora, entrando en materia, quisiera preguntarle básicamente cuál es el acompañamiento que hace el Ministerio Público en Barrancabermeja, puntualmente la personería, respecto al acompañamiento a la población con discapacidad en medio de toda esta situación que hoy vivimos. Bueno, Claudio, yo creo que ahí te podría hablar de dos espacios muy importantes de acompañamiento a la población con discapacidad en Barrancabermeja. Uno, básicamente desde lo misional, a lo cual pues te tendría que contar que desde nuestra delegada para los derechos humanos tenemos personal idóneo y capacitado en toda la normatividad aplicable para este grupo poblacional en torno a los derechos, a los deberes que les asisten en Barrancabermeja. Entonces, desde lo misional, nuestra delegada para derechos humanos ha cumplido un papel fundamental en toda la política pública de inclusión, de asistencia, de acompañamiento, como tú lo mencionas, a aquellas personas con discapacidad que se acercan a nuestra entidad como ente del Ministerio Público buscando aquella ayuda, solución, aclaración a su inquietud o pues respuesta desde la administración. Por otro lado, es importante que toda Barrancabermeja conozca que la personería de Barrancabermeja hace parte del Comité Municipal de Discapacidad. Este comité, de hecho, para este año se acaba de posesionar hace alrededor de 15 días y nosotros hacemos parte de este comité. En este comité, nuestro papel como ente del Ministerio Público es garantizar precisamente el cumplimiento de los derechos fundamentales y el acceso a las garantías de este grupo poblacional en Barrancabermeja particularmente. Entonces, creo que el acompañamiento te lo podría resumir en esos dos espacios muy importantes para toda la población con discapacidad en Barrancabermeja. Esa sería la ruta de atención que tiene la personería dispuesta para la población entonces. Bueno, sí, Claudio, en temas de ruta de atención te podría aclarar entonces que la personería, pues ahí tendríamos que dividirlo en un antes y un después de la pandemia, ¿no? Sí. Antes de nuestra pandemia, tú sabes que la atención es presencial, nuestra entidad, digamos que en ese sentido está dispuesta y cumple con la normatividad en términos de acceso para las personas con discapacidad que nos visitan y que buscan una asesoría o una ayuda en la personería. Entonces, presencialmente atendemos todos estos requerimientos, todas estas visitas que podemos recibir y actualmente en términos de pandemia, desde que inició pues todo el tema del aislamiento obligatorio, hemos abierto y hemos dispuesto todos los canales de atención virtual que obviamente le facilitan también a este grupo poblacional acceder a las ayudas que la personería puede brindar a ustedes. Entonces, creo que es importante también aclarar en eso. Actualmente, si bien no tenemos atención presencial, tenemos nuestros canales de atención dispuestos para todos los requerimientos que se puedan presentar. Si tú me lo permites, me gustaría mencionarlos. En nuestra página web www.personeriabarrancabermeja.gov.co pueden consultar el aplicativo chat virtual. Ahí es como literalmente escribir en un chat de WhatsApp cuáles son las inquietudes, necesidades o asesorías puntuales que se requieren. Ya si es una asesoría mucho más extensa, si ven la necesidad de aportar documentos, si es, por ejemplo, una ayuda en cuanto a la protección de una tutela, de un derecho de petición, un seguimiento lo ideal sería que nos contacten por el correo cuarentena@personeriabarrancabermeja.gov.co. Te puedo decir con muchísimo orgullo que a pesar de que en términos de ley 1755 y del Código General del Proceso el tiempo es mucho mayor, desde nuestros canales de atención en serio no nos estamos tardando más de 48 horas en dar una solución de fondo a nuestros usuarios. Entonces, por eso puedo tranquilamente invitar a todos los barranqueños a que nos consulten, a que busquen nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestra asesoría por estos canales para poder brindarles precisamente desde la misionalidad todas las respuestas que requieren.
usted acaba de mencionar el tema de misión de la personería. ¿Cuál es esa misión conceptual del ente del Ministerio Público sobre la población con discapacidad de nuestro distrito? Pues mira, yo creo que en ese tema, desde la misión como tal de la personería, tenemos puntualmente hacer seguimiento, por ejemplo, a la inclusión de la política pública de manera tangible en nuestro plan de desarrollo. Actualmente seguimos trabajando eso. Ustedes ya tienen conocimiento que nuestro plan de desarrollo ya fue aprobado, ya tenemos con una guía, con una ruta de trabajo aprobada para estos 4 años, pero tenemos un trabajo muy importante en hacer que los indicadores de este plan de desarrollo sean de una manera muy clara y muy específica, adaptables y que respondan a la normatividad aplicable, en este caso la ley 1618 la ley 1618 del 2013, porque estaba confundiendo. Tú sabes que el año pasado, 2017 se aprobó toda política pública de discapacidad para Barranca Bermeja. Sí. Esto es en cumplimiento de la ley 1618 del 2013 y además de otros decretos, el 2011, tenemos varios decretos en términos de movilidad, movilidad vial, espacio público, todo el tema de infraestructura en nuestros colegios para permitir el acceso garante a toda la población discapacitada. De hecho, la misma infraestructura que se debe adoptar en nuestras entidades, en toda la administración distrital para Barranca Bermeja, para que ustedes tengan acceso tranquilamente a los servicios que se deben dar, exacto, a las oficinas. Entonces, yo creo que todos estos indicadores deben responder puntualmente a este plan de desarrollo, que obviamente debe responder también así a una normatividad aplicable. Yo creo que hablábamos anteriormente de un tema muy importante, Claudio, y era visibilizar cómo todas esas exigencias mínimas de la ley aplicable actualmente a los grupos poblacionales con discapacidad, de alguna manera es mucho más tangible, por ejemplo, cuando estamos hablando de población víctima, ¿verdad? En Barranca Bermeja yo creo que tenemos un trabajo muy importante y creo que es de resaltar en torno a la población víctima. Y allí, obviamente, cuando empezamos a abordar y empezamos a aterrizar esos indicadores, pues encontramos que compagina muchísimo también con el grupo poblacional con discapacidad en Barranca Bermeja. Entonces, estamos estrechamente relacionados. Así es, claro que sí, porque pues obviamente ha sido una de las consecuencias lastimosas que se ha generado de todo este conflicto armado. Entonces, creo que allí tenemos como Ministerio Público un trabajo muy importante en cuanto a la asesoría que podemos brindar, en cuanto al acompañamiento. Hablábamos principalmente que nosotros somos el ente que inicialmente le corresponde hacer cumplir la norma, que tiene que velar por el cumplimiento de las exigencias que la normatividad ha aclarado en torno a este grupo poblacional. Entonces creo que es muy importante eso. Nosotros hemos venido realizando propuestas sobre métricas, sobre metas que podemos visibilizar a corto plazo en Barranca Bermeja, y seguiremos haciendo obviamente el correspondiente seguimiento a eso. O sea, para hacer una medición de qué se va cumpliendo. De qué se va a ir cumpliendo, pero además que esa medición responda a unos indicadores que desde ya queden claros para los 4 años, porque uno debe hacer seguimiento obviamente sobre indicadores que desde el inicio hayan quedado claros, que hayan quedado de manera específica para poder hacer precisamente ese seguimiento. Nosotros requerimos que se dé prioridad, obviamente, como lo hablaba hace un momento, a esta población con discapacidad que ha sido producto del conflicto armado en Barranca Bermeja, que se haga un seguimiento a todo el tema de inclusión social, como lo mencionaba hace un momento, a los temas de programas, proyectos que permitan que la población con discapacidad pueda llevar una vida normal, natural, cuando hablamos de inclusión social, el término de inclusión social es un término tan grande, tan bonito, de verdad que incluye tantas cosas tan importantes, pero uno de esos ámbitos o de esos aspectos más importantes es la normalidad en el desarrollo integral de nuestros derechos.
¿verdad? Entonces, Sí es. lo mencionabas ahorita hace un momento, que si tengo que ir a una oficina, yo desde hace un día, 2 días, 3 días, que sé que tengo que ir, por ejemplo, a la Secretaría de Salud a solicitar algo, no tenga que estarme preocupando porque no hay acceso a estas oficinas. Que yo sé que mi niño con alguna discapacidad va a entrar al colegio, ya entra a primaria, tenga la posibilidad de poder elegir entre varios colegios públicos, entre varios colegios privados que garanticen, por ejemplo, en términos de accesibilidad a los estudiantes con discapacidad. Que, por ejemplo, si yo me voy a movilizar por el comercio, voy a hacer mis compras en algún centro comercial, toda la infraestructura esté adecuada para el correcto desplazamiento de una persona con cualquier discapacidad en Barrancabermeja. Entonces, desde la personería seguiremos trabajando, obviamente, en el cumplimiento de esta política pública. Es más, los bloqueos que presenta el entorno que la discapacidad como tal. Y la Así es. población con discapacidad lo reconoce de que la discapacidad se genera es por el bloqueo que existe al acceso en muchas cosas. Así es, de acuerdo con ustedes, sí señor. Y la población con discapacidad muchas veces también no encuentra ese respaldo público desde lo público, y qué bueno que ya usted hace unos instantes lo haya mencionado, los canales dispuestos, el personal profesional dispuesto, por lo menos destacar a la doctora Luz Estela Peraza, quien ha estado también allí muy pendiente de la población. De hecho, ella está vinculada al comité como representante de la personería distrital, y qué bueno que la población con discapacidad sienta ese respaldo y que se quite ese sofisma de épocas anteriores en donde no existía o no se sentía el respaldo, aunque existiera el respaldo del Ministerio Público en Barrancabermeja referente a cualquiera de la vulneración de los derechos de la población con discapacidad. No, Claudio, en ese punto permíteme decir que la personería está muy clara en su misionalidad, y me encanta que resaltes, por ejemplo, el nombre de la doctora Luz Estela, porque con ella se ha venido realizando hace bastante tiempo un trabajo muy importante y lo continuaremos realizando. Yo quiero decirte que durante los 4 años siguientes la personería distrital será un apoyo y estará muy atenta para garantizar el cumplimiento de los derechos de toda la población con discapacidad que existe en nuestro distrito. Entonces, si antes ocurría eso, te puedo decir que en estos momentos no va a pasar. La personería, como lo he dicho desde el principio, será una personería de puertas abiertas. Hoy en día, pues por la coyuntura que estamos atravesando, exacto, es una personería de canales digitales y virtuales abiertos, pero esperamos que en todo este proceso de normalización que volvamos pues a tener atención a nuestro público, y mientras debamos seguir atendiendo virtualmente, podamos apoyar y dar una respuesta en lo distrital a quienes así lo requieran, y si es el caso, si no es de nuestra competencia, poder escalar esto al orden departamental o nacional, dependiendo del caso muy particular, sin obviamente obviar aquella también función que como ente de control tenemos en Barrancabermeja, pues en el orden distrital. Entonces creo que es muy importante mencionar eso. Es importante resaltar cuando las cosas se hacen bien. La invito a hacer una pausa y ya volvemos con el tema central de esta entrevista, que es la política pública, como ya lo mencionaba hace unos instantes, la doctora Gina Marcela Romo Silva, personera distrital barranqueña, abogada de profesión, muy joven además en este importante cargo en nuestro distrito. Estamos en el Magazine Inspiradores, Capacidad Sin Límites. Ya regresamos. Siéntese ahí, que eso no pasa nada. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambia esa actitud y usa el tapabocas siempre que salgas. Solo así, Colombia arranca seguro. Don Chucho, ¿me regalan una mogolla de chicharrones? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo
¿Cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámoslo. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de que... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puedes llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Señor usuario, el pago de sostenimiento y canales codificados es mensual. Cancele puntualmente y evite la suspensión del servicio. Salga sin tapabocas, que eso no pasa nada. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambia esa actitud y usa el tapabocas siempre que salgas. Solo así, Colombia arranca seguro. No me imagino qué podrá oír el orejón ahora con la TDT. Llegó la televisión digital terrestre, TDT. La mejor señal está al aire. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Gracias por continuar en el Magazine Inspiradores, Capacidad sin Límites. Estamos dialogando con Gina Marcela Romo Silva, la personera distrital de Barranca Bermeja, quien muy amablemente está exponiendo todo el acompañamiento que tiene la personería distrital para la población con discapacidad de nuestra amada Barranca Bermeja. Doctora Gina Marcela, ¿cuál es ese mecanismo que tiene la personería distrital en caso de presentarse una vulneración de los derechos fundamentales de la población con discapacidad en la implementación del decreto 030 de 2017, que es la política pública distrital de discapacidad en nuestra Barranca Bermeja? Bueno, yo creo que como respuesta a eso debemos retomar un poco ya lo conversado, y es que la personería distrital va a ser ese mecanismo de apoyo y de recepción de todas estos inconvenientes, trabas que se puedan presentar en la adopción de esta política pública. Entonces, desde ya de nuevo invitaría a todas estas personas que puedan tener algún inconveniente en acercarse y que nos permitan que la personería sea su voz, pero además su asesor de confianza en todo este proceso. Tú sabes que acá podemos apoyarlos con el tema de mecanismos de tutela, derechos de petición, derechos de información, y como lo mencionaba hace un momento, poder particular de política pública, estamos hablando al orden departamental, nacional, dependiendo de no solo de la trascendencia, porque creo que todo es importante, sino obviamente de aquellas voluntades y esfuerzos que se requieren, por ejemplo, para implementar ciertos aspectos de política pública en Barranca Bermeja. Indudablemente, la adopción de la política pública para personas con discapacidad en Barranca Bermeja involucra obviamente también un tema presupuestal muy importante. Entonces, es allí cuando yo me permito mencionar que si es el caso, tenemos que tocar la puerta en el orden departamental o nacional para poder de alguna manera visibilizar esta política pública ya en Barranca Bermeja, en obras precisas, en adaptaciones particulares. Se realizaría obviamente desde este ente del Ministerio Público. Y eso es una labor, es una tarea que debe hacer como representante del Ministerio Público, jefe del Ministerio Público en Barranca Bermeja. La política pública distrital de discapacidad ha tenido unos ires y venires en cuanto a su implementación. ¿Cómo cree usted, desde la jefatura del Ministerio Público en Barranca Bermeja, que pueda empezar a implementarse por lo menos
en temas de inclusión educativa, de inclusión laboral, que es lo que plantea también la Ley 1618 del 2013, Ley Estatutaria de Discapacidad. Bueno, yo creo que en eso era lo que al inicio de esta conversación te comentaba sobre estos indicadores específicos que debemos adoptar para la ejecución del plan de desarrollo durante los 4 años. Entonces ahí tenemos un tema, por ejemplo, de empleabilidad, muy importante, de apoyo a los emprendimientos que se están realizando por parte del grupo poblacional con discapacidad, todo el tema de acceso no solo a la infraestructura de los bienes y servicios que desde el distrito se deben ofrecer, sino también en términos de educación, de recreación, de esparcimiento, los cuales se deben garantizar sin reparo y sin distinción alguna también a este grupo poblacional. Entonces, desde allí planteaba, por ejemplo, el trabajo que hemos venido realizando sobre la necesidad de aterrizar todo esto que quedó en el plan de desarrollo, de alguna manera dispersa durante todo el desarrollo de esa guía, esa ruta de trabajo que se va a tener durante los 4 años siguientes, y necesitamos de alguna manera poder hacer un seguimiento muy claro. Es que a eso me refería al inicio. Necesitamos indicadores claros que permitan hacer un seguimiento puntual para que podamos ver esos logros o esos avances en la implementación de la política pública que tú ya lo mencionabas, ha tenido tantos tropiezos desde el 2017 ahora. Entonces, la idea, y lo mencionaba también al inicio de esta conversación contigo, hemos tenido mucha recepción por parte, particularmente de la Secretaría de Planeación, sobre este tema, y seguimos trabajando en ello para que prontamente podamos tener logros y sobre todo casos puntuales que ustedes puedan de alguna manera también hacer seguimiento y hacer una veeduría ciudadana sobre el cumplimiento a esta política pública de discapacidad para nuestro distrito especial. Así es, está tocando el tema de la veeduría especial ciudadana, que en caso de presentarse eso en nuestro distrito por parte de la población con discapacidad, ustedes entrarían en un asesoramiento legal sobre esa veeduría. Claro que sí, mira, por la ley 850 la personería también dentro de su misionalidad tiene todo el tema de registro público de veedurías ciudadanas para Barrancabermeja. Entonces también se da esta la oportunidad para invitar a aquellas personas que estén interesadas en hacer una veeduría ciudadana sobre este tema particular a que recurran a la personería, y aquí le prestaremos toda la asesoría y acompañamiento, no solamente en la consolidación, en la estructura de esa veeduría, sino también de todo el desarrollo, de toda esa labor tan importante y tan especial, Claudio. Yo me permito en estos momentos resaltar, porque es una labor que se hace de alguna manera por vocación, porque tú sabes que no tienen ninguna remuneración, pero que es fundamental e importante también en términos de transparencia, de cumplimiento de todos los proyectos, programas, objetos que tenemos en nuestro distrito. Entonces, me parece muy importante también este espacio para hacer un llamado a toda la población barranqueña que quiera realizar una veeduría ciudadana en estos temas, para que se acerque a la personería y nos apoye también con este trabajo importante que debemos realizar. Porque desde lo técnico es muy importante ese acompañamiento, lo legal, lo técnico, para que la política pública distrital de discapacidad se cumpla. Algo así como la especificidad de criterios medibles, usted lo mencionaba hace unos minutos, de esos criterios medibles deben ser muy específicos para la población con discapacidad. Así es, y creo que eso lo podemos hacer de la mano de la personería y de aquellas veedurías ciudadanas que ya existen y que se puedan construir en torno a esta política pública. Vamos a terminar con esta pregunta, la parte técnica, y entraremos ya a una parte más personal, una entrevista mucho más personal. Vale. Como personera distrital, ¿qué recomendaciones le realiza usted a la población con discapacidad para que esa efectividad de la garantía de sus derechos no se pierdan, no queden en el aire, y que la implementación de la política pública sea una realidad palpable en nuestro distrito? Bueno, Claudio, de nuevo, que nos permitan trabajar por ellos, que recurran a la personería de Barrancabermeja para que sea ese canal, ese mecanismo de apoyo, de acompañamiento, pero además de respaldo,
Indudablemente, por ejemplo, cuando se presenten derechos de petición, si ya se ha presentado, que nos permitan hacer parte de ese seguimiento a la respuesta, para que, por ejemplo, en este caso específico, la respuesta dé realmente una solución a la inquietud planteada, que se esté aportando la información realmente requerida, que se esté respondiendo de fondo la solicitud planteada. Entonces, mi recomendación es que nos involucren como personería, si bien nosotros lo estamos haciendo porque es nuestro deber funcional, que aquellas personas que están de cara también a hacer seguimiento, cumplimiento, pero además recibir todos los beneficios que la política pública de personas con discapacidad requiere, nos involucren y nos hagan parte para poder respaldarlos y acompañarlos en todo este proceso. La personería estará atenta y siempre dispuesta a hacer ese acompañamiento. Doctora Gina, el tema pasa muchas veces porque, y lo hemos recalcado en muchas ocasiones en Inspiradores, que el tema de desconocimiento de la ley lleva a la vulneración de los derechos de la población con discapacidad en nuestro distrito. De acuerdo. De acuerdo. Y yo creo que nadie más que nosotros conoce la ley. Entonces, eso es lo importante, que recurren a nosotros para que nosotros podamos prestar esa asesoría y desde el principio poder aclararles cómo, cuándo, con quién se debe hacer el trámite que, por ejemplo, esté necesitando cada ciudadano, o a dónde debemos requerir, o si es el caso, nosotros ayudarle a proyectar esa solicitud que se está realizando en términos de ley, ayudarle a proyectar aquella tutela que ahora se requiere para el cumplimiento de su derecho fundamental, hacer, por ejemplo, en casos de desacatos, de seguimientos, la personería distrital cuenta con todo ese apoyo jurídico, con todo ese apoyo conceptual para la población con discapacidad en Barrancabermeja, así que solo me restaría de verdad que solicitarles que nos permitan trabajar por ellos. Así es. Vamos a entrar entonces ya a una parte mucho más personal. Ok. ¿Cuál es esa meta como personera, la visión de mujer en esta parte importante de nuestro distrito para acompañar a la población? ¿Cuál es esa meta que se propuso Gina Marcela Romo Silva, personera distrital, para acompañar a la población como personera distrital? Bueno, la primera meta fue realmente y literalmente ha sido atender directamente las solicitudes que de los barranqueños han surgido. Durante el tiempo que he podido desempeñar mi papel, mi cargo, pocas personas, o creo que ninguna, podrá decir que de verdad no he estado personalmente de cara a cada una de las solicitudes, desde la más sencilla hasta la más importante en torno a la población. Y eso va muy de la mano con una propuesta o con una meta que me tracé desde el principio, y es ser esa personería de puertas abiertas para la población barranqueña. Creo que no hay nada más bonito para un funcionario público donde su deber es servir literalmente a la población, que cuando se acaben estos 4 años, a quien se le pregunte, si se hiciera, por ejemplo, una encuesta de satisfacción, sus palabras fueran: esa persona siempre tuvo una solución para nosotros, esa persona siempre estuvo allí para escucharnos y para trabajar por nosotros. Entonces, la meta durante estos 4 años, más allá del acompañamiento que podemos prestar desde lo misional, es que al finalizar estos 4 años y se dé un informe de gestión, tengamos unos logros muy específicos en torno a la mejora, más allá de la garantía de los derechos fundamentales, que eso se da en el día a día, es al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros barranqueños. Yo creo que tenemos un trabajo muy importante en torno, por ejemplo, en términos de paz, de convivencia, y como mujer creo que tenemos una óptica muy organizada, pero además muy humana en torno a la problemática social. Entonces, qué mejor que durante estos 4 años podamos lograr cumplimiento de métricas muy específicas en torno a las condiciones de vida de nuestros barranqueños. Fundamental para mí el tema de violencia en contra de género ha sido, digamos, que un tema que siempre me ha apasionado. Entonces hemos venido trabajando muy fuerte en todo ello,
por nuestros niños. Yo creo que ha sido una problemática muy importante por abordar durante este plan de desarrollo. Nuestro grupo poblacional de conflicto armado, nuestras víctimas en Barrancabermeja tienen un papel muy importante. El grupo poblacional con discapacidad creo que requiere un apoyo y un empuje tremendo en cuanto al reconocimiento de sus derechos. Entonces, créeme que hablarte de una meta, mira, acá conversando es muy difícil, pero sí mi meta como tal en términos generales sería que al finalizar estos 4 años de esta personera y del talento humano, porque o sea, el equipo que existe actualmente en la personería es un equipo sumamente capacitado, sumamente dispuesto, con una vocación de servicio maravilloso. Entonces, tú sabes que cuando a uno se le respalda un equipo capaz, fiable, con vocación de servicio, puede hacer mucho. Entonces, que cuando finalicen estos 4 años se tenga el mejor resultado en esa encuesta de satisfacción de nuestros servicios prestados, pero además unas evidencias palpables de nuestros logros en torno a las condiciones de vida de nuestros barranqueños. El tiempo en televisión es muy corto y vamos a finalizar esta entrevista planteándole básicamente una palabra y usted me responde con otra. Listo, vale. ¿Para usted qué es la discapacidad? La discapacidad es simplemente una condición, puede ser física o mental, que puede ser superada. Bueno, era con una palabra, Claudio, perdóname. Discapacidad, sí. Oportunidad de mejora. Inclusión. Solidaridad y amor, 2. Para usted, ¿qué es la política pública distrital de discapacidad? Cumplimiento y resultados. ¿Cuál es el libro que usted recomendaría para leer? Crimen y castigo, como buena penalista. ¿Y cuál es ese valor que usted considera se debe rescatar? Transparencia, ética, moral. 3, muy de la mano. Sí, van de la mano. Y finalmente, ¿cuál es ese sueño de Gina Marcela Romo Silva para que la población con discapacidad tenga una inclusión en Barrancabermeja, en una sola palabra? Cumplimiento de la ley 1618 del 2013. Ese es mi sueño, que podamos evidenciar todos esos parangones que la ley nos marcó durante estos 4 años siguientes, pero sé que no será todo, pero que dejemos las bases para que sigan cumpliéndose todas toda la normatividad que allí está. Bien, muchas gracias a Gina Marcela Romo Silva, personera distrital de Barrancabermeja, por esta entrevista y esperemos que sea de utilidad para la población con discapacidad. Y a propósito, nos pueden seguir en @inspiradores_digital, en nuestras cuentas de Facebook y YouTube, donde estará publicado y alojado esta importante entrevista para la población. Excelente contenido el que hay allí en esa página, de verdad que los felicito y hago un llamado a toda Barrancabermeja para que apoyemos esta iniciativa Inspiradores. Muy buen contenido en Facebook, tuve la oportunidad, ya los sigo también por Instagram, así que muchísimas gracias, Claudio. Gracias, doctora Gina. Muchas gracias, amables televidentes. Claudio Vergara, comunicador social de la Asociación de Periodistas de Barrancabermeja, les estuvo acompañando en el magazine Inspiradores, Capacidad sin Límites. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.